Les voy a compartir dos historias. Mi papá Basilio, mi madre Verónica y mi hermanita que ahora tiene 16 años, vivíamos en una casa que mi abuela nos había regalado en Mérida, Yucatán, en un pueblito muy pequeño llamado Zacalaca. Pero lo que no sabíamos es que mi padre era un brujo. Todas las noches salía quién sabe dónde mientras que mi madre estaba embarazada de un niño. El día de su parto ella murió y mi papá la embrujó para que falleciera en ese momento. La doctora dejó que ella decidiera, tú o el bebé. Ella respondió con miedo que el bebé, así que cuando nació el bebé mi madre había muerto. Al enterrar a los muertos siempre se les toca las manos para ver si están duras o tiesas, ya que eso significa la muerte. Pero cuando le tocaron las manos a mi madre se llevaron una gran sorpresa. Sus manos todavía seguían suaves. Unos días después de enterrarla en la noche se sentía una vibra mala. A la 1 de la madrugada, mientras jugaba con mi celular que estaba al 100% de la carga, como en 3 o 4 minutos se apagó y se me enchinó la piel. Terror que solo creció al escuchar como si mi madre estuviera llorando atrás de mi casa. Completamente en shock me levanté casi sin pensar y me dirigí al patio. Había a mi madre llorando abajo de un palo de mango. Yo le conté a mi abuelita y me dijo que aquí cuando se muere alguien se queda su alma en la casa. Una vez me fui a dormir y se me enchinó la piel como aquella vez. A los pocos segundos sentí una mano fría que me tocaba el hombro. Por esa razón me cambié a la casa de mi primo, y ya no volveré más a esa casa. Esta historia me pasó a mí, a mi madre y a mi tía Mirna. Era una noche de baile. Yo fui con mi primo mientras mi madre se quedó con mi tía en la cocina torteando tortillas para la comida de mi abuela. De repente un escalofrío recorrió a mi madre. Dice que donde estaba el baño vio un niño parado mirando hacia la cocina donde ellas estaban. Lo más extraño es que dice que se parecía a mí. La misma estatura y cabello, pero no se veía su cara porque lo cubría la oscuridad. Entonces mi madre le dijo a mi tía que en ese preciso instante el pequeño se fue atrás del baño y desapareció. Mi madre entonces dijo, Iván, no te escondas, Iván, pero no tenía respuesta. Luego salió mi tía diciendo Iván, 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 pero nada. Después fueron atrás del baño pero no encontraron a nadie. Al día siguiente me preguntó mi mamá que si cuando fui con mi primo volví y me paré al lado del baño, pero le contesté que no y por qué me preguntaba eso. Ahí fue cuando me comentó lo que había visto esa noche. Quién sabe qué haya sido, pero hasta ahora gracias a Dios no se nos ha vuelto a aparecer. Mi hermana en ese entonces tenía 3 años. Ella y mi padre estaban viendo televisión en la sala, cuando de pronto mi hermana vio algo por el espejo. Le comentó a mi papá que había una señora y mi padre volteó pero no había nada. Así que no le tomó importancia. Pero pasaron los días y la volvió a ver. Ella normalmente se dormía con mis padres y un día compraron rezos y salmos. Todos en la casa nos pusimos a rezar. Además también compraron imágenes. Al día de hoy siguen en sus respectivos lugares. Posteriormente fueron a ver a una persona que había visto una virgen hasta la frontera de la Ciudad de México. Y de ahí afortunadamente todo se calmó. Yo sí le creía, pues no se compara a las mentiras que dice un niño. Pues me tocó un día que estando en la sala me espantó esta mujer. Azotó la puerta y la alcancé a ver. Esta era horrible con los ojos huecos. Luego de eso mi madre fue por agua bendita y la regó por toda la casa y también trapeó. Desde eso no ha pasado nada más por suerte. Mi tío tenía un rifle con el cual mataba brujas. Le disparaba guajolotes grandes arriba de su casa y siempre decía groserías cuando las mataba. Con el tiempo envejeció y se volvió más débil como cualquier persona. Entonces le empezaron a aparecer moretones y tenía escasez de sangre. Mi tía decía que escuchaba lechuzas, lo cual no era usual en esa región. Hasta que un día lamentablemente falleció.
Los doctores no pudieron explicar la causa de su muerte temprana. Lo único que dedujeron fue una pérdida de sangre, lo que también resultó un misterio. Mi tía comenta que todo fue a causa de las brujas, ya que su muerte fue muy repentina. Me gustaría comentar algo que me pasó en el año 2003. Yo tenía 18 años y recuerdo como si fuera ayer lo que me pasó. Mi papá y yo estábamos almorzando y me dice: «Hija, ten cuidado». Yo en tono burlesco le digo: «¿Y por qué, papá? A mí no me pasará nada». Pero muy serio prosiguió: «Lo que pasa es que anoche al pie de mi cama había una mujer que estaba planchando. Incluso hacía sonar la plancha». «¿Eso viste, papá? ¿Y qué hiciste?» «Nada, solo aclaré mi garganta y con el sonido desapareció». «Ya veo», le contesté. En la noche yo me quedé haciendo los trabajos de la universidad y él escuchándome me dice: «Hija, ya duérmete que van a ser las 12 de la noche». Yo le digo: «Papá, está bien, solamente termino esto y me voy a dormir». Efectivamente terminé y me acosté. Recién acostada sentí que alguien me estaba mirando con mucha cólera. Abrí los ojos y había un hombre en el cuarto. Aclaré la vista y sí, efectivamente había un hombre que no tenía piernas. De hecho, hasta ahora recuerdo ese detalle. La verdad es que me puso la piel de gallina. Su cara estaba tapada por una gorra y solo llevaba una camisa a rayas, pero dentro de la camisa todo era negro. Se abalanzó sobre mí y yo grité con todas mis fuerzas, pero parecía que nadie me escuchaba. A pesar de que la recámara de mis padres estaba enfrente de la mía, nadie venía a mi auxilio. En eso golpean la puerta del cuarto y era mi padre que me decía que abriera la puerta. No sé cómo, pero atravesé por encima del hombre. Logré abrir la puerta e inmediatamente me puse atrás de mi padre. Él entró al cuarto porque yo lo único que decía era: «Hay un hombre en el cuarto, papá». El cuarto parecía un congelador. Mi padre me dijo: «Hija, te acaba de visitar un muerto». Yo le decía toda ronca: «¿Por qué no me escuchabas? ¿Por qué?». Él me dijo que había escuchado mis gritos, pero parecía que yo estuviera muy lejos. Ya en la mañana le preguntó al vigilante si había escuchado algo, pero le contestó que no. Nunca más volví a dormir en ese cuarto sola. Quizá lo que más me perturba de todo esto es que un mes después murió la comadre de mis padres. Yo creo que ella fue la que me asustó de esa manera. Esto sin duda alguna marcó mi vida. Todo esto comienza con un viaje muy esperado al estado de Puebla con mi primo. Llevábamos meses planeándolo, y por fin se dio en el verano pasado. Cabe destacar que a mi primo y yo nos encanta jugar videojuegos hasta muy tarde, especialmente de terror. En una de esas nos quedamos hasta las 2 de la mañana. Esa vez de pronto empezamos a escuchar perros a lo lejos. Los ladridos iban aumentando. Al principio creíamos que nos iban a reprender por la hora, pero no. Los ladridos cesaron, pero al poco tiempo se escuchó que alguien andaba en la azotea. Eran pasos muy firmes, pero los ignoramos. Pero en cuanto me levanté al baño, esa cosa me siguió por el techo. Ya en el baño resulta que detrás del sanitario había una ventana. De pronto sentí un frío en exceso. Yo supe que esa cosa me estaba mirando por la ventana. Aunque afortunadamente tenía protección, pero me quedé estático del miedo. En eso pitó un tren que pasa muy cerca de ahí y casi me mata del susto. Solamente me calmé y no miré hacia atrás. No sé qué sería esa cosa, pero desde entonces se me quitaron las ganas de estar despierto tan noche. Mi papá trabajaba recolectando leche para la empresa de Lisa, la cual es muy famosa en Aguascalientes. Él nos contó que en una de las tantas veces que iba con rumbo Rincón de Romo, Pabellón de Arteaga, se empezó a sentir muy mal y decidió parar para descansar un rato. Dice que al bajarse de la camioneta otro hombre se le acercó. Este le preguntó que qué era lo que tenía y le contestó diciéndole que se sentía muy mal. El señor en un tono poco burlón le dijo a mi padre que era pura flojera. Creo incluso lo dijo con palabras altisonantes. Ya cuando agarró otra vez el camino iba echando lumbre por lo que le había dicho ese hombre.
pero de pronto se empezó a sentir mejor y el coraje se le pasó. Llegando a donde tenía que recoger la leche, vio una foto con el señor que acababa de ver en el camino. Preguntó que quién era y le dijeron que era un tal Padre Nieves. Al tener el dato, mi padre les empezó a contar su anécdota, pero todos los rancheros se quedaron viendo entre sí. Uno de ellos le dijo de que era imposible. El Padre Nieves había muerto muchos años atrás. Mi madre, siendo la más chica de sus hermanas, dice que acompañaba a mi abuela a todos lados. Destaca una historia de una vez que fue a intercambiar camotes a una de las casas más alejadas del pueblo. Cuenta que mientras mi abuela pasaba con la familia, ella y mi tía se quedaron en la camioneta. Ahí dicen que vieron a un niño con la mano vendada. Lo describen llevando un gorrito que terminaba en pico y que parecía llevar un cascabel. Vestía un chaleco café de piel y una camisa verde andrajosa, así como un pantalón café y unas botitas en pico. La oscuridad de la calle no dejó ver su rostro, a pesar de que pasó por debajo del vidrio lateral de la camioneta. Mi tía bajó rápidamente, pero no vio dónde fue. Pensó en preguntar a sus alumnos si conocían a un niño con la mano vendada, ya que en ese entonces el pueblo era más pequeño y todos se conocían. Los días pasaron y lo único que le dijeron es que no había ningún niño con la mano lastimada por esa zona. Mi madre piensa que lo que vieron esa vez fue un duende. ¿Ustedes qué piensan? Esto ocurrió en la madrugada del 11 de septiembre del presente año. Yo no me percaté que me había vencido el sueño. Me quedé totalmente perdido, cosa que nunca me pasa porque tengo el sueño muy ligero y cualquier ruido me despierta. Pero mi esposa Gaby comenta que algo la despertó en la madrugada, ya que había escuchado ruidos muy raros. Dice que en ese momento todos los perros empezaron a ladrar, cosa que nunca hacen. A veces incluso pareciera que no hubieran perros en la cuadra, y eso inquietó bastante a mi esposa. Al mismo tiempo que se empezó a asustar, empezó a escuchar pasos en todo nuestro cuarto. Nuestro techo es de lámina, por lo cual hace bastante ruido. Estuvo así por unos cuantos minutos, mientras los perros continuaban ladrando. Del miedo empezó a pasar un sueño muy profundo. Era bastante raro, pero estaba a punto de quedarse dormida. De pronto mi hijo Yael se despertó llamando a Gaby. Eso le hizo reaccionar y se le cortó la somnolencia. Al instante se dejaron de escuchar los pasos en el techo, y al mismo tiempo los perros se callaron. Soy de Córdoba, Argentina, y vivo en un pequeño pueblo llamado Santa Eufemia. Este relato que voy a contar ocurrió en el 2014. Me encontraba estudiando en la casa de mi hermana, ya que ésta me ayudaba. Un día ella se fue a trabajar y me dejó solo. Estaba en la cocina estudiando y para ir al living había que salir. Cuando terminé de estudiar salí para el living a dejar mis útiles e irme a la casa. Cuando entré caminé directamente hasta el otro lado para encender la luz. Cuando llegué al interruptor vi que abajo se encontraba un ser junto a una maceta. Vi claramente que era un duende con el pelo largo. Medía alrededor de 35 centímetros y tenía los ojos brillantes por la luz que se reflejaba de afuera. Fui corriendo para prender el foco y miré que se fue corriendo hacia el baño. En ese momento escuché el ruido de una taza cayendo. No sé de dónde provino el sonido, pero mi instinto me hizo correr hasta mi casa. Soy de Zamora, Michoacán, y mi abuelo vive en Ario. Él me contó una historia de un tío que cuidaba parcelas, en la que acostumbraba poner nopales a las orillas. Un día al dar el rondín mi tío vio una bruja arriba de estos nopales. Al verla se hincó y se puso a rezar. Al terminar alzó la cabeza y ésta se encontraba ahí. Entonces al bajar la mirada vio un ramo de rosas en las rodillas. Desesperado se lo lanzó a la bruja y él acertó al corazón. Al día siguiente solo encontró trapos viejos al lado del nopal. A raíz de este relato, mi abuelo dice que cuando te sientas acechado arrojes alpiste en tu techo. Por alguna razón las brujas levantan de uno por uno los alpistes, lo cual lo hacen durante toda la noche. Es como si lo tuvieran que hacer a la fuerza.
tanto que incluso se les hace de día o se mueren. Gracias a Dios no me ha tocado hacerlo. Desde hace 2 meses terminé con una chica. Cabe decir que siempre he adorado a la muerte, aunque tampoco le tomo mucha importancia. No digo que no creo en ella, pero adorarle jamás. Total que en el tiempo que estuve con ella le regalé una figura de una muerte color roja, ya que dicen que esa significa amor, a lo que ella se puso bastante feliz. Con el paso del tiempo nuestra relación se fue terminando. Llegó al grado en que terminamos y ella empezó a estar con otro tipo. Incluso empezó a quemar todas las cosas que le había dado, con excepción de la muerte roja. Un día bajé a su casa y se la pedí y la quebré. Se partió en dos, así que tomé la parte de arriba. Después me fui rumbo a mi casa. En el camino maldecía todo y le decía que me había fallado. Entonces llegué a la casa y la guardé. Como estoy separado y tengo una niña en la Ciudad de México que me visita, sabía que vendría en estas vacaciones de agosto, por lo cual opté por cambiarla de lugar. Cuando fui a ver dónde la tenía escondida, mi sorpresa fue de que no estaba en su escondite. A partir de ese día escuchaba como si algo estuviera caminando en el techo. Incluso adentro de mi cuarto me arrojaban las cosas. La verdad es que no tengo miedo, ya que fui a un templo en tiempos pasados. De ahí mi valor para enfrentar lo que me está pasando. Aprendí muchas cosas sobre cómo cuidarme ante este tipo de eventos paranormales. Hoy en día aún me siguen pasando cosas. Cada vez que me va a ocurrir algo se me eriza la piel. Es como si alguien me advirtiera de algo malo. Al rato empiezo a escuchar voces o me tiran las cosas, pero yo simplemente me pongo a orar y todo vuelve a la calma. Muchas gracias por escuchar mi historia. Mi suceso paranormal ocurrió una noche cuando caí rendida. Estaba sola en la casa, así que me encerré en mi cuarto y me acosté a dormir. Como a medianoche escuché que abrieron la puerta y entró alguien. Al principio creí que era mi padre, pues su silueta en la oscuridad era la misma, así que no le tomé mucha importancia. Pero esta se quedó en una esquina un buen rato y yo sentía su mirada sobre mí. Después se acercó a mi cama y yo me senté y no podía verlo bien y le pregunté extrañada: ¿Papá? Pero esa cosa me respondió con una voz horrible diciéndome: no soy tu padre. No pude evitar paralizarme del miedo y no podía gritar. Me sentí tan cansada que me quedé dormida. Desde ese entonces esa cosa empezó a visitarme todas las noches. Sentía cómo bajaba por mi cuarto y me acariciaba toscamente. Todo mejoró cuando bendije mi cuarto y puse una estampa de un Cristo en mi puerta, pero nunca supe quién era o qué era esa cosa. Me llamo Aniel y soy de Santa Ana de los Santos, Panamá. Esto ocurrió en el año 2015. Estábamos jugando fútbol cerca de nuestra casa, mi hermano de 9 años, mi primo de 11 y yo de 17. Cuando de pronto mi primo Manuel pateó un balón a una casa que estaba como unos 15 metros. Mi hermanito Manuel fue a buscar el balón y se subió a la cerca. Llegó a la casa y en eso mi primo vio algo que jamás vamos a olvidar. Era un hombre que bien podría medir 2 metros, y estaba todo vestido de blanco. En eso el hombre, si se le puede llamar así, se empezó a acercar a mi hermano como para agarrarlo. Por suerte mi primo reaccionó y gritó que corriera. Con el ruido el humanoide salió despavorido al monte. Nos acercamos corriendo a la casa y lo poco que vi fue que el hombre corrió y se escondió en un árbol de calabazo, la cual es una especie con grandes ramas. Salimos huyendo y le conté a mi madre lo que nos había pasado. Ella nos contó que hace 80 años vivía otra familia en esa casa, que el dueño de esa casa era el abuelo de mi abuela, y que él contaba de que de por sí pasaban cosas extrañas, que no nos debíamos de preocupar. Ya han pasado 2 años y afortunadamente no hemos vuelto a vivir algo fuera de lo normal. Esta es mi historia.
Ya hace varios días fui a pasar el verano en la casa de mi mejor amiga. Marta y yo estábamos muy felices jugando y de un momento a otro se nos había hecho de noche. Como es de costumbre, en algunos lugares aparecen luciérnagas. Nosotros empezamos a perseguirlas para luego ponerlas en un frasco. Al lado de la casa de mi mejor amiga se encontraba otra. Era muy similar a la de ella, pero ahí no vivía nadie. Aquella casa no me pareció extraña en ningún momento. En su parte trasera había una puerta y 2 sillas con una mesa que se encontraban a la vista de la casa de mi mejor amiga. Persiguiendo y persiguiendo a las luciérnagas no nos dimos cuenta que todas ellas se habían entrado revoloteando aquella casa. Decidimos entrar sigilosamente, para que ni sus padres ni ningún otro vecino nos pudieran ver. Rápidamente pasamos la cerca. Cuando ya estábamos por el patio empezamos a perseguir cuidadosamente a las luciérnagas, ya que la casa estaba en completa oscuridad. Lo único que iluminaban eran las luces de la calle. Como no tuvimos tanto éxito decidimos volver, pero cuando salíamos sentía como que alguien nos estaba viendo, aunque traté de no prestarle mucha importancia. Cuando estábamos por el pasillo de afuera de la casa de mi mejor amiga, yo miré hacia la puerta trasera. Ahí me quedé en shock. Vi a un hombre ya mayor vistiendo una sudadera blanca. No tenía cabello, llevaba unos calcetines y algo parecido a unos calzones. El hombre estaba como queriendo abrir la puerta y yo prácticamente le informé a Marta sobre lo que había visto. Nosotras no dudamos en contarle a su padre. Cuando le contamos, él trajo una linterna y alumbró por la puerta, pero no había absolutamente nadie. Ante esto, su padre nos contó que en aquella casa había fallecido el propietario, que la casa ahora le pertenecía a sus hijas, pero que la casa ya llevaba tiempo vacía. Esto ocurrió en la carretera con dirección Saltillo-Monterrey. Íbamos de viaje toda la familia, pero cuando habíamos pasado apenas como 10 kilómetros escuchamos el ruido de una risa. Fue sumamente escalofriante. Mi padre nos preguntó que si la habíamos escuchado y todos contestamos que sí. En ese momento mi hermana vio una sombra en los arbustos. Por suerte mi madre en ese momento llevaba un rosario y empezó a rezar lo que se le vino a la mente. Momentos después otra vez escuchamos la risa. Mi papá estaba temblando mientras que mi madre continuaba rezando. Mi hermana por su parte estaba helada. Lo que yo hice fue que me bajé de la camioneta con la linterna y el rosario en la mano. Me alejé un poco del carro, aunque no tanto como para no dejar de ver a mi familia. Allí en voz alta grité a esa cosa mala que dejara de molestarnos. Se escuchó nuevamente la risa y alumbré para todos lados. Allá a mi lado derecho vi una silueta. Me fui a la camioneta rápidamente y le dije a mi padre que arrancara. Mi hermana me preguntó que qué era lo que había visto. Yo le dije que había escuchado una risa y también había visto una silueta. Fue una experiencia que nunca voy a olvidar. Una extraña señora llegó a vivir cerca de nosotros. Yo en ese entonces aún era un bebé. Desde su llegada se empezaron a escuchar pisadas en el techo de alguna especie de animal grande. Mi tío también comentaba que sentía como lo estaba mirando en la noche, pero pensaba que solamente debía ser su imaginación. Cierta noche mi madre y mi abuela ya muy de noche estaban organizando la casa cuando mi abuela grita: «Hija, tapa al bebé que la bruja anda volando sobre este». Según ellas, una gran sombra con cara de mujer volaba por la habitación. Ambas se lanzaron sobre mí para protegerme. Después de eso llamaron a un amigo de mi madre. Él rezó unas tijeras y esperó que la bruja pasara por el techo. Las puso en forma de cruz y al escuchar las pisadas las clavó en el techo, seguido por el chillido de un animal muriendo. Luego de unas oraciones todo paró. Al otro día sacaron a mi vecina en una ambulancia con una herida en su abdomen. Ella se mantuvo en el hospital hasta que las tijeras se cayeron del techo. Después de esto los eventos se repitieron. Cansado de esto, mi madre invocó a San Miguel Arcángel, y gracias a esto la bruja no volvió a molestarnos. De la vecina se supo que se había mudado. Afortunadamente no volvimos a escuchar sobre ella.
Quisiera compartir una experiencia que le pasó a mi madre. Esto pasó antes de que mis hermanos y yo naciéramos. Me contó que ella tenía una amiga llamada Marisol, que más que amigas eran como hermanas, y que una tarde ella comenzó a enfermarse y sus padres la llevaron al hospital. Por desgracia le diagnosticaron cáncer y estaba muy avanzado. Sus padres no quisieron hacer nada más, así que dejaron que el tiempo pasara. Conforme los meses pasaron, ella empeoraba más y más. Mi madre la visitaba todos los días. Dice que se miraba muy pálida, casi como un fantasma ya sin vida. Una noche mis abuelos recibieron una llamada que iba a ser devastadora para mi madre, ya que le dijeron que su amiga estaba nuevamente en el hospital. Los doctores le pronosticaron que de esa noche no pasaría. Fue y entró a la habitación con lágrimas en los ojos. Marisol le dijo de que no llorara, que ella iba a estar bien y que no iba a sufrir más, que no importaba dónde estuviera o dónde fuera, que ella siempre iba a estar cerca de mi madre. Le hizo prometer con lágrimas en los ojos que siempre trataría de ser feliz. Ya al momento de que se abrazaron, ella murió. Después de 2 meses de la muerte de Marisol, mi madre empezó a sentir una presencia que rondaba cerca de ella. También me contó que una noche que venía en la carretera como a las 11:30 vieron unas luces en el camino. Eran las luces de unos camiones en ambos carriles. Mi padre dio el volantazo que ocasionó que se salieran y cayeran por un barranco muy hondo. Después del tremendo golpe todavía seguía semi-inconsciente, pero mi madre escuchó una voz que le decía: «Despierta, no tengas miedo, todo va a estar bien, la ayuda ya viene en camino». No pasó ni un minuto, llegaron los paramédicos. Nos explicaban cómo fue que salieron vivos. El auto había quedado completamente destruido. Mi madre dice que fue su amiga que lo salvó esa noche, y que ella siempre la va a estar acompañando hasta el día de su muerte, el día que por fin van a estar juntas nuevamente.